cosas que estuve meditando esta semana en base al pasaje del capítulo 9, los gigantes anaseos. Hay un libro, Historia de la Civilización, de Norbert Elias. Es un clásico en sociología. Es un clásico porque él está interesado en ver la historia del hombre en un proceso largo, de larga data. Él cree que el hombre como cultura es producto de una experiencia continua de trabajo y de sociedad. En este proceso de trabajo continuo es donde aparecen y se crean los sentimientos. El hombre primitivo, Adán y Eva, para nosotros los creyentes, tuvieron vergüenza. Cuando Dios los creó, ¿tuvieron vergüenza? ¿Qué piensan? No, porque no. Cuando Dios los creó, ¿tuvieron miedo? No. Supongamos a estos hombres ya después de la caída, a toda la naturaleza humana ya desperdigada, con distintos grados de desarrollo histórico, encontramos a los cazadores recolectores, andan semidesnudos. ¿Ellos tienen vergüenza de andar semidesnudos? ¿Qué piensan? ¿Tienen vergüenza? ¿Cuáles son sus miedos? Su miedo es, uy, ay, ay, si esta tarde no consigo un animal de caza, mi mujer me va a matar, no me va a recibir en la cueva. ¿Es esa su preocupación? No. Norbert Elias señala que los miedos y los sentimientos en general son productos del desarrollo histórico. Que los hombres tenemos miedos de acuerdo a estadios de desarrollo humano. Esta corriente, esta escuela se llama la sociohistoria y la sociopsicología. Lo que Norbert Elias nos quiere decir es que la historia se impregna en el individuo y el individuo asume valores de la historia y con esos valores él contribuye a la formación de la propia historia transformándola. Hay una escuela cristiana de teología que está usando el método analítico de Norbert Elias para estudiar los sentidos del pecado y los sentidos de los sentimientos de culpa en la antropología bíblica. Bien, él hace una característica, dice, hay una clasificación de miedos. Cuanto más primitivo es el hombre, sus miedos son externos. Supongamos, si yo soy un cazador, somos un pequeño grupo de cazadores, los varones vamos a salir a cazar, nuestro miedo es más externo. ¿Por qué? Podemos ser atacados por un animal. Podemos ser atrapados por un pantano. Podemos perecer en el acto de obtener nuestros medios de sobrevivencia. Nuestros miedos es en relación al mundo que nos rodea. Cuando avanzamos en civilización, cuando el hombre va desarrollando sus actividades productivas, los miedos se internalizan. Se llaman los miedos interiores. Hay momentos, esto estudia Freud, que sin saber en la mañana nos levantamos con miedo. No sabemos por qué. O al atardecer tenemos miedo y no sabemos a qué se debe este miedo. Norbert Elias dice, estos miedos son la internalización de las dificultades en las relaciones sociales. Por ejemplo, tenemos miedo de perder el trabajo. Tenemos miedo de que la esposa nos esté tomando dinero. Tenemos miedo que el negocio nos vaya mal. Tenemos miedo de que no aprobemos el curso. Tenemos miedo de que no hagamos una venta. Todos estos miedos obedecen al hombre de la sociedad moderna. Obedece al hombre que está dentro de una red de relaciones basadas básicamente en la comunicación. ¿Ya?
Entonces, los miedos que tenemos no son iguales a los miedos que tiene un hombre de una sociedad primitiva, un hombre en la selva. ¿Ya? Entendamos entonces esta diferencia de sentimientos que obedecen al desarrollo de las sociedades. Cuando hablamos entonces de este cuadro del pasaje de Deuteronomio 9, el pasaje nos puede parecer muy infantil. Miedo de gigantes. Miedo de gigantes. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Pero tenemos que entender que ese era el miedo de esa sociedad. La pregunta es, ¿cuáles son los gigantes a los cuales tememos hoy en día? Nuestro trabajo, nuestros retos profesionales, nuestros retos personales. Entonces, hay que hacer una buena aplicación de estos pasajes a las condiciones que tratamos hoy en día. Eso es lo importante. Algunos dicen, la Biblia es un libro donde presenta historias muy primitivas, que no tienen nada que ver con la sociedad moderna. Es un libro fuera de contexto. En parte tienen razón, pero si nosotros aplicamos esta metodología que nos sugiere Norbert Elias, podemos aplicar muy bien que nosotros hoy en día tenemos nuestros propios gigantes, tenemos nuestros propios miedos a los cuales debemos enfrentar y que Dios sigue siendo el mismo. ¿Correcto? Esta sería la introducción al tema de esta mañana. Vamos a ver. 9.1. Oye Israel. Otra vez aparece esta frase. ¿Qué es oye Israel? Recuerden en hebreo. Shema. Es un oye que no solo está dirigido a escuchar, sino es un oye que está dirigido a escuchar y aplicar, a escuchar y ejecutar. ¿Ya? Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Acá hay un término poético, ¿no? Donde se usa la imagen del extremo, o sea, amuralladas hasta el cielo. Frente a las condiciones de un pueblo que viene de la esclavitud, 40 años en el desierto, ¿no? Una ciudad amurallada es una meta imposible. Sin embargo, Dios les dice, oye Israel, hoy vas a pasar el Jordán. El Jordán, en este periodo en que ellos pasan, dice la historia, es el periodo en que el Jordán está más cargado por las lluvias. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios permite que haya que se desbarranque parte de los cerros en la parte superior del Jordán y se crea un embalsamiento. Se embalsa el Jordán y la parte inferior queda seca. Entonces Dios les ordena, avance. Estos embalses los hemos sufrido en la sierra. Hubo un tiempo en que el Mantaro fue embalsado porque se formó en el cerro Guajoto, se vino un derrumbe y cortó al río. Y las truchas estaban ahí secándose, los campesinos sacaban las truchas en cantidad y ya no podían cómo conservarlas, llevaban secas, ¿no? A la venta en Huancayo. Y entonces apareció una profesión entre comillas en Huancayo, ¿no? El guajotólogo, para estudiar las razones por qué Guajoto había cortado este cerro. Pero algo parecido sucede en ese momento, ¿no? Dios permite un derrumbe del cerro, se cierra el Jordán, se forma ahí como un dique y entonces en la parte inferior está seco y ellos van a pasar. En otras condiciones no hubiese podido cruzarlo. Esa es una de las maravillas, pues, de ¿Ya? la voluntad de Dios, ¿no? Sí. Son dos milagros con aguas que hace Dios. Primero cuando salen del Mar Rojo y segundo cuando cruzan el Jordán. Y le dicen, tú vas a cruzar el Jordán. No les dice cómo. Tú vas a hacerlo. Hermanos, vamos a tener nosotros oportunidades. Tú vas a hacer esto. Dios no nos dice cómo. Él va a abrir el camino. Nosotros nos corresponde seguir obedeciendo y hacer lo que Él ordena.
Vas a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes amuralladas hasta el cielo. A pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Era parte de los proverbios del tiempo. ¿Quién podrá con los hijos de Anac? Anac significa en hebreo cuello largo. Parecía que eran unos hombres tan grandes que eran admirados por su cuello que era largo, los que les daba una apariencia grande. Hay un pasaje que los vincula con los Nefilim. Vamos a Números 13. (13, 32 y 33). Forma parte de lo que podríamos llamar en ese tiempo el imaginario social de los judíos, sus miedos, sus limitaciones. 32 y 33. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí los gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, y así les parecíamos a ellos. En la terminología de Norbert Elias, diríamos que Israel está haciendo, o estos exploradores, los 10 exploradores, están haciendo una evaluación de su tarea exploratoria. No vamos a poder enfrentar estos miedos externos. Estos son inmensos gigantes, los cuales son imposibles de vencerlos. Tienen ciudades amuralladas. Dios está haciendo un acto suicida con nosotros. Sencillamente vamos a perecer. ¿Y qué hizo Dios? Por su falta de fe, los hizo quedar 40 años. Nuestros temores, nuestra falta de fe, ¿cuánto tiempo nos harán retener en cosas que Dios tiene para nosotros? Eso es una cosa importante, hermanos, que tengamos en cuenta en este pasaje. ¿Ya? Ahora, ellos se generaron un mito, el mito de los hombres invencibles, de los Nefilim. Los Nefilim aparecen por primera vez en el pasaje de Génesis 6. Vamos a ver. Pasaje 6 de Génesis. El primer libro. Y es un mito que hoy en día todavía surge mucho en la literatura evangélica. 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En el griego está como los Nefilim. Y el pasaje de estos hombres de renombre, que sería gigantes, aparece en Números 33. También vimos allí la palabra gigantes, ¿no? Pongan ustedes ahí Nefilim. Vimos allí Nefilim. O sea, hay temores colectivos ya. Hay un imaginario frente a los cuales nosotros ya nos sobreponemos de temor. No, nos sobrecogemos de temor, no podemos enfrentar. No, contra esto no voy a poder. ¿Ya? En ese tiempo eran temores externos, que os estaba diciendo, era el mundo de la naturaleza, el mundo externo a nosotros. Hoy tenemos nuestros propios gigantes, nuestros mundos internos. No podré frente a este trabajo, no podré frente a esta venta, no podré frente a este reto profesional, no podré frente a este estudio. Cuando leemos
Números, Deuteronomio dice, gigantes, tontería. Hoy día los destruimos con las armas automáticas. Pero olvidamos que ellos no las tenían y nosotros tenemos nuestros propios gigantes que nos quitan el sueño. Pastor, disculpe. O sea que el mensaje quiere decir que aunque ante una situación que nos parezca un gigante porque es imposible, me persigue la ciudad, yo debo de aún, a pesar de eso, Continuar. pasar eso. Vamos a ver, versículo 3, es interesantísimo el versículo 3. Génesis 9, Deuteronomio 9:3. Hermanos, no solo venimos a adorar a Dios el día domingo. Una de la doctrina presbiteriana es que toda nuestra vida es una adoración. Nuestro trabajo es una adoración a Dios. Allí adoramos a Dios. Si hacemos su voluntad, si hacemos conforme Él quiere. Porque Dios nos ha mandado a hacer luz, a hacer sal en esta sociedad. Y toda nuestra vida es un culto. Esa es una de las grandes enseñanzas de la doctrina reformada. Y que el día domingo sencillamente es un día especial porque dedicamos exclusivamente a la adoración física, colectiva. Pero no dejamos de adorar durante todo el día o todos los días de la semana. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros hoy día, pero Dios está con nosotros todos los días de la semana. ¿Ya? Vamos al 3. El 3 es claro en esto. ¿Quiénes son ellos? Entiende pues hoy. Hemos visto a los anaseos, de cuello largo, gigantes. ¿Quién puede contra ellos? Ese es el dicho que la gente se tiene. ¿Quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Es una frase que es común, que ya forma parte de la cultura de ese tiempo. ¿Quién puede contra ellos? Versículo 3. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. Jehová pasará en medio de ti. La figura es como que está pasando haciendo revista al ejército que va a entrar en lucha. Los generales pasaban revista a caballo y alentaban a la gente, le daban coraje. Porque si viene con él, si él va delante nuestro, ¿quién contra nosotros? Miren esto. Miren, no es un héroe, es Jehová. ¿Quién pasa revista a nuestras acciones? ¿Estamos listos? Él hace revista de todo lo que hemos hecho. Paso revista. Y de aquí en adelante, ustedes marchen conmigo. ¿Ya? ¿Entienden esta figura? ¿Entienden esta figura? Es una figura excepcional, pero al mismo tiempo es una figura sagrada. En el campo de batalla, lo vimos en la semana anterior, sobre el capítulo 7, ¿recuerdan? Que cuando Dios va a expulsar a los pueblos impíos, este acto de guerra tenía un sentido de culto, porque Dios marcha delante de ellos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan además que Dios es su capitán? Que deben guardarse puros para la guerra, que deben entender que la guerra no es de Israel, sino es la guerra de Yahvé. Pues bien, es este Yahvé quien ahora pasa revista a sus tropas y dice: paso como fuego consumidor, de tal manera que este fuego los va a destruir y los va a humillar delante de ti. Y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Te ordena, pero al mismo tiempo Él lo hace. Hay una frase de Agustín: pídeme lo que quieras, pero dame lo que pides. Y esa es la norma del cristiano. Pídeme lo que quieras, pero dame lo que pides. Lo que Dios nos exige es porque Dios eso nos lo va a dar. Bien. Pero esto genera cambios de conducta, pues. Qué bueno, ya cambié de posición, ya tengo plata, ya conseguí, ya tengo una imagen académica, mis méritos, a sacar pecho. Yo mismo soy, ¿no? Como dice el programa. ¿Sí? Versículo 4.
No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja delante de ti. Jehová hace justicia a través de nosotros, hermanos. Increíble. Dios castiga soberbios delante de nosotros. Me contaba una historia Marina de su jefe que se sentía Dios. Y este ahora es un pobre diablo. Dios hace justicia delante de nosotros. Y a Marina la consideran ahora que es una profetisa. En su trabajo, sí, eso me dijo. Pero la figura es, no digas que es por mí. No es por mi justicia, sino es la maldad de ellos. Dios los está juzgando. Y si nosotros nos llenamos de vanidad, Dios nos va a juzgar a nosotros también. Nosotros somos instrumentos para la justicia de Dios en cierta manera, a través de las cosas que Dios nos da. Esto es lo maravilloso. Yo no había pensado en esta característica del obrar de Dios, de la santidad de Dios en la vida cotidiana. Cuando entramos a la vida laboral siempre lo encontramos como un trabajo de competencia, pero no encontramos como un trabajo donde estamos allí desarrollando la justicia de Dios. Lo que los calvinistas dirían, imponiendo una cultura cristiana. Nuestra forma de ser en el trabajo debe mostrar que es una cultura cristiana, para que el mundo vea cómo Dios nos sostiene en medio de estas adversidades. Versículo 5. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar las palabras que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Jehová ha abierto una deuda, tiene una cuenta con nosotros. Yo te voy a bendecir. Y esa cuenta la pone en funcionamiento. Y ya empieza a hacer los depósitos. Y empezamos a recibirlos. La figura es, ¿estamos administrando bien esos depósitos? Hermanos, ese es el pasaje. ¿Cuáles son nuestros gigantes? ¿Qué es lo que tenemos? Él los va a destruir. Eran los anaseos físicos en ese tiempo. Ahora, como decía, son nuestros gigantes internos, institucionales. Pero sin embargo, la misma promesa de Dios está presente. ¿Ya? ¿Quiénes somos nosotros? Es que nosotros somos buenitos somos. Rafael, pucha, tu papá te formó en la iglesia evangélica, era zanahoria. Cuando la primera vez que te metiste al trago te engañaron porque eras Gil. Está bien, me engañaron, pero también en parte ya le agarré cariño, ¿no? O sea, ya mi naturaleza caída, pues, ¿no? Entonces, por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Duro de cerviz es una frase hebrea muy antigua y muy explicativa. ¿Saben a qué se refiere? A esta parte. No de nosotros, de los bueyes, para el arado. Cuando el buey se pone duro es difícil arar. Entonces, ¿qué hay que hacer con el buey? Hay un palito. No, golpe, no. Hay que meterle un aguijón. Los que conocen ahí, ¡pum!, le meten ahí. Tiene un palo que tiene una punta ahí con... Entonces, tiembla el animal y avanza. Tiembla y avanza. Ya conoce el aguijón. ¿Necesitamos eso? Algunas personas sí. Ya, somos de dura cerviz. O sea, la imagen, yo pensaba que era el cuello humano, sí, pero el pasaje en el hebreo se refiere que es al cuello donde se coloca el arado de los arados. ¿Ya? Noten esta imagen. Digamos, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Hermanos, cuando hemos estado en necesidades, ¿cuántas veces hemos provocado ira a Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Si yo soy buena gente. ¿Sí o no? No tengo ganas de ir a la iglesia. ¿De qué voy a agradecer a Dios? Ellos dijeron lo mismo. Estamos en el desierto, no hay agua,
Mejor hubiésemos estado en Egipto. Mejor estábamos antes, que no éramos creyentes. Ahora soy creyente, ¿qué he ganado? ¿Tengo que ir a la iglesia? ¿Tengo que dar mi ofrenda incluso? No. 8. En Horeb provocasteis a ir a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruirlos. 8, ¿no? El versículo 8. Jehová estuvo molesto por una causa. Los hombres tenían una causa justa en ese momento. ¿Cuál era? Sed. El pueblo se moría de sed. A veces hemos tenido sed. No hemos tenido para comer. No hemos tenido para nuestros hijos. Nos hemos irritado. Señor, ¿dónde estás? Y lo peor es que mucha gente se ha burlado de nosotros. Oye, clama a tu Dios tú. Sí. Sí, hermanos, sí, sucede. Ha sucedido. Y eso hace que somos justos delante de Dios. Él dice, no, no son justos. Y en ese momento Dios dice, te he dado mi ley. Y en un momento determinado tú has buscado una forma de querer acercarte a mí que no es conforme a mi palabra. Vamos a ver qué hizo. Versículo 11. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición. Y empezamos a hacer una imagen de Dios, ¿no? Cuando ese Dios que queremos no nos responde, nos hacemos una imagen de nuestro Dios. Un Dios a nuestra medida. ¿Cuál es el Dios a nuestra medida? Que solamente hace lo que nosotros nos agrada, al cual no tenemos que darle cuenta. No, estoy resentido con ese Dios. Ese Dios es muy injusto. Hermanos, tengamos en cuenta que muchas veces hemos hecho esto. Somos pueblo de dura servicio. Sin embargo, Él, fiel a su palabra, nos ha ofrecido que los gigantes que tenemos por delante serán derribados. Dios, cuando nos vio en esa situación, ¿cómo estuvo con nosotros? ¿Orgulloso cuando le éramos motivos de vergüenza? Cuando habíamos rebelado contra él, versículo 13. Y me habló Jehová diciendo, he observado a este pueblo y aquí que este pueblo es duro de servicio. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo. Y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Le está diciendo esto a Moisés. Déjalo que lo destruyan. Recuerda, ¿quién es Moisés ahí en ese cuadro? Según Hebreos, es el intermediario entre Dios y el pueblo. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién hace el papel de Moisés? Jesucristo. Dios en su santidad, en su ira, muchas veces ha querido destruirnos. Y Jesucristo ha pagado todas esas culpas con nosotros. Nos ha hecho justos, de tal manera que nos ha capacitado en esta carrera para enfrentar, hermanos, los gigantes que tenemos. En ese sentido, ¿quién es el pueblo más bendecido? ¿Quién tiene más ventajas? ¿Era el pueblo de Israel o somos nosotros? ¿Y qué estamos haciendo? Noten la grandeza de las promesas que Dios ha puesto a nuestra disposición. ¿Qué hizo Moisés? Y me postré delante de Jehová, como antes, otra vez 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Moisés intercediendo por nosotros. Hoy día tenemos un intermediario, ¿quién es? Jesucristo. ¿No? Porque temí a causa del furor y de la ira que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero noten esa frase. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Jehová me escuchó. ¿Cuánto más? Dice Jesucristo. Jehová me escuchó. Mi Padre
me ha enviado. De los que tú me diste, ninguno se perdió. Pero ¿cuántas oportunidades podemos estar perdiéndonos por nuestra flaqueza, por nuestra falta de fe, de poder enfrentar los gigantes que tenemos por delante? Que el Señor nos ayude. ¿Preguntas, comentarios sobre este pasaje? Bien, pongámonos en pie, vamos a entonar el himno.